Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la palabra, amén. Luego vamos a participar, después de tanto tiempo, aquí en el anexo de Carlos Casares, de la Santa Cena. La va a presentar nuestro querido pastor Miguel Busato. ¿Cuántos trajeron sus Biblias en esta tarde? ¿Cuántos han traído sus Biblias? Podemos ir abriendo en la carta a los Romanos, capítulo 13. Nos olvidamos de anunciar también, muy posiblemente tengamos un cambio de horario aquí en el templo. Si bien la semana que viene vamos a participar de un evento maravilloso que Dios ha preparado, vamos a empezar a entrar más temprano, a las 6 de la tarde. Amén, hermanos. Esperemos que también lleguen nuevas almas, nuevas personas a la presencia de nuestro Señor y que podamos rendirle culto a nuestro Dios, todos unánimes, como a Dios le agrada. Romanos capítulo 13. Voy a leer desde el versículo 11. Tenía mucho material para hablar de esto. Una palabra que el Señor nos habla completamente todo el tiempo. Le he puesto como título a esta prédica: ¿qué me pongo para ir a la iglesia? ¿Cuántos, todos nos producimos, tratamos de ponerlo la mejor prenda para poder asistir a la casa de nuestro Padre alguna vez a la semana? Siempre tratamos de ponerlo lo mejor, venir impecables, ¿no? Pero hay algo mucho más interesante que le interesa al corazón, porque el Señor no se asombra por las cosas de afuera. El Señor mira nuestros corazones. Y de lo que hoy quiero hablarles, algo que hace mucho énfasis el apóstol Pablo en las diferentes cartas, es sobre vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra de Dios, en Romanos capítulo 13. ¿Lo encontraron? Amén. Lo veo a Carlito medio perdido. Romanos capítulo 13. Versículo 11. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dice, y esto, conociendo el tiempo, estos últimos tiempos son, dice que es ya hora de levantarnos del sueño. Aquí está hablando de la resurrección de los justos. Amén. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis a los deseos de la carne. Esto es lo que dice nuestro Señor. Pero para vestirse de nuestro Señor Jesucristo, la palabra dice que primeramente es necesario despojarse del viejo hombre, ¿no? Dice la palabra de Dios, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Pero para despojarse del viejo hombre, primeramente es necesario identificar ese viejo hombre. Es decir, reconocer todos esos malos hábitos que no encajan con nuestra identidad como hijos de Dios. A veces, como que seguimos arrastrando si bien el Señor nos ha convertido, ha transformado nuestros corazones, siempre hay algo sucio, algo malo que se nos vuelve a repetir, como que queda, ¿no? Y el Señor nos dice que tenemos que desechar todas las obras de las tinieblas. ¿Cuántos conocen al señor Martín Lutero? Martín Lutero, un alemán, él era sacerdote y él enfrentó a la Iglesia Católica Romana para presentar la sana doctrina que nosotros compartimos de Cristo Jesús hoy en día. Él fue quien inició este gran movimiento para que la Iglesia de Cristo hoy tenga el desenlace que le damos nosotros desde allí. Y Martín Lutero dijo algo que siempre llamó mucho mi atención. Dijo Martín Lutero, yo creí que el viejo hombre se había ahogado en las aguas del bautismo. ¿No? La palabra de Dios, Gálatas 3:27, dice que el que se bautiza se reviste del Señor. Pero dice, yo creí que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero resulta que el muy desgraciado sabía nadar. ¿No? Desechar los harapos sucios. Si prestamos atención, lo más normal es que cuando nos bañamos, después nos ponemos ropa completamente limpia, ¿no?
Y asimismo nos dice el Señor que desechemos las obras de las tinieblas, todo lo sucio, todo lo que nos aleja de nuestro Dios, todo lo que es contrario a Él, que lo desechemos. ¿Cuáles serían estos harapos sucios, estos trapos que ya directamente no sirven más? No es que se pueden lavar y volver a usarse, simplemente desecharlos, tirarlos a la basura para siempre, que no sirven absolutamente para nadie, ni para los hijos de Dios, ni mucho menos para el mundo. Significa que dejemos atrás los ejemplos que aquí da la misma palabra: la envidia, el orgullo, la lujuria, la contienda, amén, los excesos. Muchos ejemplos da la palabra de Dios. Pero una vez que desechamos todo esto, nos vestimos de nuestro Señor Jesús. ¿Pero qué significa esto de vestirnos de nuestro Señor Jesús? Significa una unión íntima con nuestro Dios. Una unión personal. Y también trata de comunión, la comunión de los unos con los otros, de los hermanos en la fe. Eso también es lo que le agrada a nuestro Señor. Y para vestirnos de nuestro Señor Jesús es necesario imitar su carácter, ¿no? Porque el Padre ve a Jesucristo en nuestras vidas. Es lo que deberíamos de reflejar todo el tiempo. Es cómo el Señor Jesús ha cambiado nuestras vidas por completo. El que ahora está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios, que las cosas viejas ya pasaron y Dios hace todo, absolutamente todo nuevo. Pero depende de nosotros desechar las obras del mal y vestirnos de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo imitamos su carácter? También el apóstol Pablo nos habla de esto. En la carta a los Efesios, capítulo 4, yo se los leo, hermano, no lo busquen. Capítulo 4, versículo 22. Habla mucho de esta misma palabra a la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo también le dijo lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Dice exactamente el mismo: desechar el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. No es que el deseo sea algo malo, sino el deseo engañoso, todo el deseo pecaminoso. Lo que no le agrada al Señor Jesús, eso también debería de desagradarnos a nosotros, es lo que nos dice el Señor. Y aquí hay algo que ahora más adelante le vamos a hacer hincapié. Dice el versículo 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego continúa el apóstol diciendo: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que nos habla cómo imitamos el carácter de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús, amén. Y aquí dice: creado según Dios en la justicia y la santidad que el Señor nos ha apartado para la gloria de su nombre, para que le sirvamos, para que le honremos, porque Él también se lo merece, amén. Dice: por lo cual, desechando la mentira, algo de lo que le decía a la iglesia en Roma. ¿Qué es lo que hay que desechar? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuánto dicen amén a esta palabra? ¿Cuántos entienden esto? Que somos todos miembros del cuerpo de Jesucristo, y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y luego continúa diciendo en el versículo 26, dice: aireaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, enojarse, dice la palabra de Dios, que no es un pecado. El problema es cuando pecamos, cuando no podemos controlar el enojo. Vestirse de nuestro Señor Jesucristo es asimismo producir el fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Que si algo me ofende, yo pueda controlar ese enojo y no ese enojo que me domine a mí y que termine lastimando a otra persona o incluso a mí mismo. El Señor dice esto: enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se vayan a dormir enojados. Antes de dormir, el Señor nos pide que, antes de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, primero perdonar a todos los que nos ofenden. 70 veces 7 dice la palabra de Dios que hay que perdonar. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que si nos enojamos y pecamos, le estamos dando un lugarcito al diablo. Y yo le puedo garantizar que en donde le damos un lugar chiquitito al diablo, él entra y hace desastre. Porque él vino para eso. Lo último que va a querer él es que sirvamos a nuestro Dios, que nos congreguemos, que nos amemos los unos a los otros y que perdonemos y que produzcamos frutos para la gloria de Dios. Por eso es importante también esto.
poder reflejar el dominio propio, un fruto del Espíritu Santo, que refleja el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo de otras indicaciones. Dice en el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire qué hermoso lo que nos propone el Señor. Apartarnos del pecado, hacer el bien y poder ayudar a los demás haciendo el bien, alejándonos de eso. Por ahí era una mala costumbre, un mal hábito que teníamos, pero dejarlo en el pasado, desecharlo. El que hurtaba no hurte más, dice, sino que trabaje. Ninguna palabra corrompida, ninguna, dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Poder hablar el bien, hablar de la palabra de Dios. Hay algo que a mí me fascina, hoy también se reflejó, hemos pasado todo el día juntos porque vinimos a sembrar temprano y todo el tiempo estuvimos hablando de nuestro Señor, todo el tiempo. Desde la mañana, toda la tarde, incluso ahora, seguimos hablando de nuestro Dios. Él es el centro de nuestras vidas. Él es la cabeza de la iglesia. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios, sino que hablemos del bien, de la verdad de Cristo, de la palabra de Dios, y nos perdonemos los unos a los otros. Dice asimismo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No apaguemos el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Para los testigos de Jehová que dicen que el Espíritu Santo de Dios no es más que una simple energía, que es una fuerza animada, aquí les demostramos que el Espíritu Santo, la palabra lo dice, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quien niega al Espíritu Santo niega a sí mismo al Hijo y niega al Padre. Amén. ¿Y por qué digo que aquí se demuestra la deidad del Espíritu Santo? Porque dice no contristéis, solamente una persona puede entristecerse. Y el Espíritu Santo también es Dios y es una persona. No entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Amén, haciendo lo que le desagrada a nuestro Señor. Dice, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Nosotros que creemos que Jesucristo es Dios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Es lo que el enemigo ve cuando nos mira a nosotros. Este hermano, esta hermana está sellado por la sangre del Cordero. El Espíritu Santo está sobre su vida. A nosotros no nos pueden hacer ningún daño. Primero tienen que pedir permiso a Dios y Él obviamente no se lo va a dar. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda malicia. Miren cuántas cosas no tenemos que hacer. Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, todo tipo de maldad, en resumen, todo tipo de maldad, todo lo malo que podamos hacer, quítese de nuestras vidas. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Quién nos enseña sobre la misericordia? Nuestro Dios cada mañana. Y el Señor no quiere sacrificio, el Señor quiere misericordia. Antes que el sacrificio, que seamos misericordiosos los unos con los otros. Perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos sienten que el Señor los ha perdonado? Ha perdonado a todos y cada uno de sus pecados. ¿Cuántos se sienten perdonados por el Señor? Amén. Gloria a Dios. Así como ustedes sienten el perdón de Dios, con ese mismo sentir, perdonar las ofensas, todas las ofensas de los demás. Ya sea un hermano en Cristo Jesús, que también nos equivocamos, nos ofendemos los unos a los otros muchas veces, poder pedir perdón. Y perdonar también a los que no quieren conocer a Jesús. Perdonarlos, porque ellos ofenden con mucha intención, pero el Señor va a traer consuelo a nuestras vidas. Si perdonamos, vamos a ver cómo esas palabras, cómo esas intenciones y todas las cosas malas que nos hacen, no van a llegar a nuestro espíritu. Porque nosotros tenemos que revestirnos del Señor Jesús cada día. Amén. Una vez vestidos de nuestro Señor Jesucristo, ahí sí nos podemos armar de luz. Es lo que dice el Señor ahí mismo en la carta a los Efesios. Dice Efesios 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Quién nos da la fortaleza? El Señor Jesús. Y en el poder de su fuerza. ¿Cómo no nos va a fortalecer el Señor si Él es todopoderoso? ¿Quién más poderoso que Él? Nadie. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, de toda la armadura, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Aquí está la solución a muchos de nuestros problemas. Si nos vestimos la armadura de nuestro Señor, vamos a resistir a todos los ataques del enemigo. Vamos a estar firmes. ¿Firmes en quién? En Cristo. Contra todas las acechanzas, contra todas las trampas, todas las maldades, todo lo que el diablo maquine contra nosotros, no nos va a tocar si nos vestimos y nos fortalecemos en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Lo que nos decía el Señor al comienzo de esta palabra, se termina la noche, se termina esta oscuridad, el diablo ya está juzgado. Si vamos al final de la Biblia vamos a ver que quien triunfa por sobre todo es nuestro Señor Jesucristo, y el diablo es echado fuera. Amén. Y que nuestra batalla en este presente, si bien el presente es malo, si estamos en Cristo Jesús, tenemos que entender que nuestra pelea no es ni contra sangre ni contra carne. Nuestra pelea es contra los principados y las potestades del mal. Y el único que puede protegernos de todo eso y el único que nos libra de todo eso es Cristo Jesús. Y cuando nos vistamos de nuestro Señor, eso que ve Dios, que Dios ve nuestros corazones, no nuestra apariencia. Pero el mundo sí necesita notarlo. Poder reflejarle esto al mundo. Que el mundo sepa que existe un Dios que vive en nosotros y que lo podemos reflejar con todas nuestras palabras, con todas nuestras actitudes. Porque si bien el Señor ve que nuestro corazón ha sido transformado, nosotros tenemos que demostrárselo al mundo. Para que diga, yo quiero tener eso que Él tiene, yo quiero tener eso que ella tiene. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros en nuestros corazones? ¿Qué es lo que ha cambiado nuestra vida por completo? Solamente Dios cambia cualquier vida. Se terminaron los guapos, decíamos el otro día con el pastor. No existen más los guapos. El Señor ablanda cualquier corazón, por duro que sea, como dice el profeta Ezequiel, Él cambia nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y nos llena de sentimiento y nos muestra de su amor y nos enseña a través de la palabra cómo reflejar al Señor Jesucristo en nuestras vidas, vistiéndonos de Cristo Jesús. Pero asimismo hay que cuidar esta ropa nueva, ¿no? No es una prenda y qué bonita que está, qué bien que me queda. Hay que cuidarla todos los días. No proveáis a los deseos de la carne, dice el Señor. Primeramente, cerrar la puerta de la tentación. Todas las tentaciones, todas esas cosas que está bien, nos encantan, nos gustan, pero nos alejan completamente de Dios. Cerrar directamente, definitivamente, la puerta de la tentación. Amén. No dar ningún tipo de oportunidad para que la suciedad del pecado nos manche esta ropa. Reconciliarnos con nuestro Señor también cada día es importante. Mediante el perdón de nuestros pecados podemos despertar cada mañana renovados como la misericordia de Dios, con el ropaje nuevo, el limpito de nuestro Señor Jesucristo, y poder cuidarlo todos y cada uno de los días. Y el Señor habla de una renovación constante. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Esto es lo que quería hablar con ustedes. Este vestido espiritual se renueva todos los días. Pero, ¿cómo renovamos el espíritu de nuestra mente? Con oración. Me levanto. ¿Qué es lo primero que hago antes de enfrentar el día? Me presento delante del Señor en oración. Lo mismo durante todo el día. Todas las veces que tengamos oportunidad de orar a nuestro Dios, oramos. Y si viene un hermano y nos presenta un problema, una dificultad, ahí nomás, hermano, vamos a orar. Poder dedicarle a nuestro Dios el tiempo que solamente Él se merece. De eso se trata también la adoración. Adoramos a Dios cuando lo buscamos en oración constantemente. Oremos sin cesar, le dijo Pablo a Tesalónica. Y no era para los tesalonicenses nomás, es para toda la iglesia de Cristo. Mediante la lectura de la palabra, no desperdiciar ni siquiera un solo día de nuestras vidas, aunque sea, hermanos, poder leer un capítulo, al menos un capítulo de la palabra de Dios todos los días, poder generarlo como hábito. A mí me gusta levantarme 1 hora y media antes, tomarme unos buenos mates, pero no importa el desayuno, importa poder leer la palabra de Dios, poder empezar el día con una oración y habiendo escuchado la voz de Cristo. ¿Cómo? Leyendo la palabra, así sea un solo capítulo. Amén.
También dice la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3. Yo se los leo. Dice así el Señor, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. El Señor nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, dice el Señor. Santos, es decir, apartados para su gloria, por Dios y para Dios, y amados. ¿Amados por quién? Por el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos nosotros que en Él creemos tengamos vida eterna. Amén. De entrañable misericordia. El Señor nos vuelve a repetir lo mismo. Ser misericordiosos los unos como los otros refleja el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. De benignidad, de humildad. Algo que hablábamos el otro día. El Señor se sienta a nuestra mesa. Él nos dio el ejemplo, el máximo ejemplo de humildad lo dio nuestro Señor Jesús. Y así mismo nos pide que seamos humildes, no soberbios, humildes, todo el tiempo, todos los días. De mansedumbre. A mí me cargan en el trabajo y dicen, ¿qué le pasa al chico este que es tan tranquilo? Siempre es tan tranquilo. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Porque ya era un chico muy alterado antes de volver a los pies de Cristo. Vivía de gritería, ira, enojo. Y la verdad que pueda reflejar al mundo la mansedumbre, que es también un fruto del Espíritu Santo. Solamente le puedo dar gracias a Dios por eso. Porque el Señor transforma todos los corazones. Y armados también de paciencia. Qué importante que es la paciencia. Para nosotros ser pacientes, saber esperar, saber perdonar también edifica nuestra paciencia. Pues si perdemos las riendas y perdemos los cabales, ¿dónde está la paciencia? Perdonando, dándole lugar, dándole tiempo a nuestros hermanos, levantar a los que son débiles en la fe, fortalecerlos en Cristo Jesús. Esto es vestirse de nuestro Señor. Y acá viene una parte que a mí mucho no me agrada, pero como es la palabra de Dios, la tengo que tomar. Dice, soportándoos los unos a los otros. A veces se pone muy difícil soportarnos los unos a los otros. Y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro. Amén. Así que me van a tener que seguir soportando, hermanos, y yo ustedes. Pero todo es para la gloria de Dios. Amén. De la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros, dice el Señor. ¿Cómo tenemos que perdonar al prójimo? Exactamente de la misma manera que nos perdona el Señor a nosotros, nos perdona absolutamente todo. Y nos hace suyos del mismo modo perdonarnos los unos a los otros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Vestirse del Señor Jesucristo es vestirse de amor, porque Dios es amor. ¿Qué es el vínculo perfecto? Dice. ¿Cuál es el vínculo perfecto entonces? El amor. Reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Vestirnos del Señor. No nos vistamos de Cristo los días de culto, los sábados que venimos acá a casar y los domingos que yo voy a 9 de julio. Sino dice, desde ahora y para siempre, vestirnos del Señor todos y cada uno de nuestros días. Al estar vestidos de Cristo, tenemos la seguridad de su justicia ante el Padre y la unción del Espíritu Santo para vencer el mal. El Señor nos promete primero justicia, santidad y nos promete protección. Nos vestimos de Jesucristo, vamos a estar protegidos. Y tenemos que tener esa certeza, aun cuando estamos en el medio de las pruebas, de las dificultades, que parece que está todo muy oscuro. Si estamos firmes en Cristo, el Señor nos va a proteger de que nada malo nos pase. No solamente a nosotros, sino también a los nuestros. Porque cuando oramos por nuestros hijos, tenemos la garantía de que el Señor va y los protege. Cuando oramos por el hermano, tenemos la garantía de que el Señor va y lo protege. Como hicimos recién, oramos por enfermedad, oramos por liberación, por necesidad. Ustedes tienen que orar con fe. Tenemos que orar con fe sabiendo que el Señor va a actuar sobre todo esto. No son palabras vacías, es palabra de fe que declaramos delante de la presencia, delante del trono de Dios. Y Dios hará, porque siempre hizo y sigue siendo el mismo todos los días. Reflejemos su carácter para que otros vean a Dios en nuestros ojos. Vivamos, actuemos y pensemos como lo hace Cristo Jesús. Nuestra nueva identidad es nuestro Señor Cristo Jesús. Y así podemos santificar cada día esta ropa nueva. Amén. Gloria a Dios. Esto era lo que quería compartir con ustedes, amados hermanos. Vamos a estar orando antes de participar de la cena del Señor. Vamos a orar por esta palabra que el Señor nos ha hablado en el día de hoy. Que nuestros corazones sean tierra fértil
para que esta semilla pueda dar fruto solamente para la gloria de Dios, porque Él se lo merece. Amén. Oramos, nos ponemos de pie. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Entramos delante de tu presencia con acción de gracias. Gracias por tu grande amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien has entregado por nuestros pecados, Señor. Que podamos reflejarlo, Señor, en todas nuestras acciones, en cada una de nuestras palabras, en todo lo que hacemos, Señor. Que podamos honrarte y glorificarte, Señor, a ti. Que tanto el mundo como tú, Señor, puedas ver reflejado tu Hijo Jesucristo a través de nuestras vidas. Que cuando mires a tus hijos, Señor, puedas ver también que Cristo Jesús ha transformado nuestros corazones por completos, desechando completamente al viejo hombre y todas las obras de las tinieblas, para poder glorificarte y honrarte, Señor, como solamente tú te lo mereces. Tú eres digno, Señor, de suprema alabanza, de toda adoración, Señor. ¿Cómo no adorarte, cómo no bendecirte y cómo no santificarnos, Señor, para poder presentarnos delante de tu presencia como a ti te agrada? ¿Cómo no buscarte cada día en oración, en ruego, en súplica, leyendo tu palabra, Señor, asistiendo a cada culto para poder formar parte de la congregación, para poder ver todas las grandes obras y maravillas que tienes preparadas para nuestras vidas, Señor? ¿Cómo? Buscándote a ti, Señor, buscándote solamente a ti, reflejando el amor de Cristo Jesús. Señor, en el nombre bendito de Jesús, Señor, oramos, te alabamos, te adoramos y te bendecimos y te damos todo el dominio a ti por siempre y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.